buenas tardes a todas y a todas. Espero que estéis todos muy bien en vuestras casas, porque nuestro lema es: yo me quedo en casa, tú te quedas en casa, nadie se entra en casa. Acordaos que abajo en el link del vídeo hay un enlace de nuestra encuesta para que podáis evaluar nuestras sesiones de entrenamiento, tanto de natación, actividades en seco, tanto a nivel escolar, preescolar, adultos, aquagym, donde hay preguntas de mayor a menor grado de satisfacción. Soy la monitora Ana de las Fallos, de natación en la piscina de Fundación Deportiva Municipal de Valencia, concretamente en San Luis y el Carmen. En la sesión de hoy nos centraremos a nivel preescolar en las habilidades de familiarización al medio acuático y la perfección. En anteriores sesiones hemos trabajado los estilos y ahora nos centraremos más en habilidades más básicas, donde estará la fase de descubrimiento, que incluye la familiarización y la perfección. Ahora vamos a empezar con el calentamiento, luego haremos la parte principal, donde os nombraré ejercicios que vais a hacer tanto en la bañera o como en la piscina si tenéis, y finalmente haremos unos estiramientos. Pues vamos a hacer el calentamiento. Empezamos por el cuello y contamos hasta 10. Cuidando. Para otro lado. Un brazo delante. Hacia atrás. Al otro. Hacia atrás. Al cruzando. Y aquí acabaría nuestro calentamiento, donde vamos a ir a la parte principal, donde vamos a centrar en las habilidades básicas de familiarización del medio acuático y la percepción del medio acuático. Y explicaremos tanto esos conceptos y haremos una serie de ejercicios.
nos vamos a centrar en la fase de descubrimiento, donde se incluyen las habilidades de familiarización y percepción. En primer lugar, voy a explicar qué es la fase de descubrimiento. La fase de descubrimiento es el contacto con el medio acuático, donde deben reconocerlo y manipularlo, en que estos contactos deben ser de lo más naturales posibles, donde tienen que proporcionar sensaciones y vivencias gratificantes que ayuda al niño a conocerse a uno mismo y a identificarse con él. Y ahora nos centraríamos en las habilidades. Primero voy a explicar la habilidad de familiarización y voy a nombraros 12 ejercicios. Y luego os explicaré qué es la perfección y os explicaré otros 12 ejercicios. Pues vamos a ello. La familiarización es el proceso de obtención de un clima natural y de confianza para que acompañe al niño o al alumno en el inicio y desarrollo de la actividad en el nuevo mundo, para que se adapte al medio acuático. Y esta sería la definición de familiarización. Ahora vamos a hacer diferentes ejercicios y siempre los niños van a llevar el cinturón puesto. El primer ejercicio que haremos será desplazarnos alrededor de la piscina cogidos de la mano, y así los niños experimentan qué cosas hay a su alrededor, cuántas piscinas hay, dónde están las duchas, dónde están los vestuarios, dónde están los materiales. Y así los niños se habitúan al nuevo medio. Este ejercicio lo podemos hacer cada día que entren a la piscina. Otro ejercicio que podemos hacer es, con los niños, desde la orilla de la piscina, lanzan pelotas al monitor o al papá que está dentro de la piscina, donde debe recogerlas y devolvérselas, y así sucesivamente hasta que el monitor diga de cambiar de ejercicio, el papá diga de cambiar de ejercicio. Este ejercicio lo podemos hacer también cada día que lleguemos a la piscina o a la bañera, ya que es un ejercicio de interacción entre el alumno y profesor. Otro ejercicio que podemos hacer es que los niños estén sentados al borde de la piscina y que hagan batido de piernas. Y así los niños se den cuenta de cómo interactúa el agua con sus patadas. Y este ejercicio lo podemos hacer durante un minuto cada día que entren a la piscina o a la bañera. Y así poco a poco se adaptan al medio del agua. Otro ejercicio que podemos hacer es con pequeños cubos que van atados a una cuerda, lo meten dentro de la piscina o bañera, luego lo cogen con la cuerda y se lo tiran a ellos mismos o al compañero o al papá, y así también se habitúan al agua. Puede ser un juego divertido lanzando el agua a los compañeros, y lo podéis hacer entre 2 o 3 veces en la piscina o en la bañera, donde queráis. Otro ejercicio que podemos hacer es desplazarnos con los niños dentro de la piscina con una colchoneta, en el que algunos alumnos se subirán, donde tendrán que remar con una tabla o con sus propias manos, mientras que otros alumnos estarán cogidos por el borde de la colchoneta y tendrás que hacer batido de crawl. Y así los niños interactúan conjuntamente, no unos se relajan y otros hacen el trabajo, sino que todos interactúan. Y luego, cuando llegamos al extremo de la piscina, se intercambian los roles. Los que estaban haciendo batido de piernas suben la colchoneta y reman con la tabla, y los que estaban encima de la colchoneta bajan y hacen batido de piernas. Y esto hace que haya compañerismo entre los niños, y también con la supervisión del profesor. Es un buen ejercicio. Este ejercicio lo podemos hacer todas las veces que queráis, en cualquier sitio. Otro ejercicio que podemos hacer es con el cinturón puesto, aunque eso ya sabéis que siempre van a ir. Se sienta en las piernas del monitor y se mantiene sentado con los brazos en cruz durante un tiempo determinado. Puede ser 10, puede ser 20, puede ser 30, lo que queráis. Y ahí podéis.
aguantar. Y esto lo podemos hacer durante 10 veces. Primero 5 veces con una pierna y 5 veces por la otra, por cada niño o por cada alumno. El siguiente ejercicio que haremos será que el profesor o el papá o quien esté lleva al alumno con una mano al extremo de la piscina. Primero lo lleva a un extremo y luego lo lleva al otro. Y luego, cuando el niño tenga más confianza, le soltamos para ver si se puede intentar nadar él solo, pero siempre supervisando. Sí. Primero ponemos la mano bajo la barriga y poco a poco se la soltamos. Y es cuando vaya solo, pero primero es con una mano. Esto hace que el niño confíe poco a poco de su flotabilidad, que eso hablaremos más más adelante. Otro ejercicio que pueden hacer los niños es, los niños que llevan el cinturón bajarán por las escaleras, bajan por unas escaleras y se cogerán del bordillo o del rebosadero y deberán llegar hasta otra escalera y subirán. Y así sucesivamente. Bajan por las escaleras, van por el rebosadero y suben. Y esto lo podemos hacer durante 5 veces o las veces que queráis. Pero yo lo digo más o menos para que no sea tan monótono, para que no se aburran. Luego, otro ejercicio que vamos a hacer es caminar por la piscina, dentro de la piscina, cogidos del rebosadero, pero en vez de dos manos, lo hacemos de una y lateralmente. Y a ver si mantiene la flotabilidad y el equilibrio. Que eso también lo trabajaremos en otros vídeos, pero aquí es la flotabilización con el medio acuático. Y esto lo pueden hacer también 5 veces. Primero a un lado, luego al otro. Y la bañera también se pueden coger del bordillo y caminar. Otro ejercicio que pueden hacer es desplazarse por la piscina de la manera que quieran, buceando, haciendo el caballito, de espaldas, hacia adelante, en todas las direcciones posibles, arriba, abajo, a un lado, al otro, lateralmente, al otro lateral, todas las veces que queráis. Y este ejercicio también podemos hacerlo 5 o 6 veces, hasta que el monitor diga lo contrario. Luego, otro ejercicio que podemos hacer es, por parejas, uno enfrente del otro, se lanzan pelotas. Es decir, yo le lanzo la pelota a mi compañero con la mano dominante, que en este caso sería la derecha. Y él tiene que cogerla también con la mano dominante. Luego tienes que lanzar con la mano no dominante, que sería la izquierda. Y él también tiene que recibir con la mano no dominante, que sería la izquierda. Y luego con los dos. Y luego se cambian los roles. El que tira, recoge, y el que recoge, lanza o tira. Y así podéis hacer, y también podéis hacerlo también con los ojos cerrados. Primero con la mano dominante, luego con la no dominante y con los dos. Y podéis hacer este ejercicio las veces que queráis. O 5 veces, para que no os aburráis tanto. Y como último ejercicio de flotabilización sería, por parejas, una colchoneta, uno se sube, se tumba y se relaja, mientras que el otro lo lleva por la piscina. Puede llevarlo hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro. Y el otro hace batido de piernas y lo arrastra. Y cuando llegan al otro extremo de la piscina, se intercambian los roles. Y aquí acabaría los ejercicios de flotabilización del medio acuático. Ahora empezaremos con ejercicios de la perfección. Primero nombraremos su definición y luego introduciremos otros 2 ejercicios. La perfección es la vía de comunicación de las respuestas, comportamientos con los demás, con nuestro cuerpo y los objetos que hay en el medio ambiente, con el medio ambiente. Esa sería
materia de ciencia de perfección. Y ahora vamos a nombrar unos 2 ejercicios que vamos a hacer, algunos con material y otros sin material. El primer ejercicio que haremos será introducirnos en una bañera o una piscina, es decir, primero el brazo izquierdo, luego el brazo derecho, luego la pierna izquierda, la pierna derecha y metemos hasta el cuerpo. Y esto sería un ejercicio de conocimiento para que sepan que podemos introducirnos dentro del agua. Y esto lo podemos hacer cada vez que entramos a una piscina. El siguiente ejercicio que podemos hacer de perfecciones por parejas, uno tendrá una pelota y el compañero le indicará dónde tiene que colocar esa pelota. Por ejemplo, coloca la pelota hacia adelante, pues tiene que arrastrar la pelota dentro del agua y hacia adelante. También hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, a un lateral, a otro lateral, por fuera del agua, por dentro, hacia ti, hacia arriba, hacia abajo. Puedes hacer todos los movimientos que se os ocurran. Uno indicará qué movimientos y el otro los ejecutará. Y luego lo haréis a la viceversa. Y esto lo podéis hacer 2 veces por persona. 2 veces indicaréis y 2 veces moveréis la pelota. Otro ejercicio con pelota es arrastrar la pelota con diferentes partes del cuerpo. Es decir, puedes empujar con el hombro, con la cabeza, con el brazo, con la mano, con la barriga, con el pecho. Y así tenéis un conocimiento de vuestro propio cuerpo. Y podéis hacer este ejercicio 2 veces, al ir a una extrema piscina y al volver. Y podéis hacerlo, y también podéis tener la pelota en la cabeza como equilibrio. Sería otra opción. Otro ejercicio que podéis hacer es, sin material esta vez, a modo individual, a la señal del papá o del monitor, nombrar y señalar todos los objetos que estén en la piscina, alrededor vuestro, delante, detrás, a un lado, al otro, y tenéis que reconocer los objetos que hay, si es un material, de qué color es, qué forma tienen, y así tenéis una perfección de los objetos que suelen haber en la piscina. Y esto lo podéis hacer cada vez que entremos en una piscina, porque así los niños poco a poco van recordando qué materiales son utilizados en la piscina. Otro ejercicio que vamos a hacer con la pelota es pasarla de una mano a otra, después también alrededor de la cintura, pero acordaros que al estar dentro del agua os va a costar un poco más. Y esto también, un poco más. Tendréis que arrastrarlo un poco más. Arriba, abajo, hacia un lado, hacia el otro. Y os va a costar más porque estáis dentro del agua. Y podéis hacerlo las veces que queráis este ejercicio. Otro ejercicio que podéis hacer es con la pelota, con ambas manos la cogéis y la empujáis hacia abajo, hasta donde podáis, y aguantar la pelota hasta que salga a la superficie. Así. También podéis hacerlo hacia un lado, hacia abajo, hacia el otro, también. Y a ver cuánto aguantáis. Y podéis hacer este ejercicio 2 veces por cada. Hacemos 1 y 2, 1, 2 y 1 y 2. Otro ejercicio que podéis hacer es con la pelota de pie, con las piernas abiertas, nos pasáis la pelota, primero de adelante atrás y después de atrás hacia adelante. Y esperar a que salga a la superficie. A mí no me va a salir porque no estoy en el agua, pero a vosotros sí. Y también podéis hacer en forma de 8. Y podéis hacerlo las veces que queráis. Podéis hacer 1 y 2, 1 y 2,
1 y 2. Las veces que queráis. Yo lo he hecho 2 veces, por ejemplo. Y ahora vamos a hacer ejercicios sin material. El primer ejercicio sería de manera individual, donde tenemos que mantener los brazos extendidos fuera del agua, ahí, durante unos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego cruzados bajo el agua, también 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego a un lado, también contar 10 y contar 10. Y todo el movimiento se os ocurra también en cruz, hacia arriba, hacia abierto, como queráis. Otro ejercicio que podéis hacer es por parejas, uno enfrente del otro, uno le dice, uno enfrente del otro, vamos a hacer movimientos de brazo con los diferentes estilos de natación. Por ejemplo, un compañero le dice, haz el estilo de braza, pues hacemos el estilo de braza. Y lo hacemos contando 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora te dice, por de espalda, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahora de crawl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego se cambian los papeles. El que ha mandado el de los movimientos de brazo se pone a hacerlos y así sucesivamente. Y lo podéis hacer unas 5 veces. Y podéis hacerlo aleatoriamente, pues primero braza, espalda, crawl, crawl, braza, espalda, como queráis el orden. Y este sería el ejercicio. Y así poco a poco empezáis a conocer la técnica de los diferentes estilos de enseñanza. Otro ejercicio que podéis hacer es colocarse uno delante del otro. Por ejemplo, os ponéis 2 o 3 y, por ejemplo, me coloco detrás, luego delante, luego hacia un lado, luego hacia otro, luego de costado. Y podéis hacer todo o por abajo de las piernas, podéis pasar, por abajo de las piernas y subir, las posiciones que os ocurran. Y podéis hacerlo todas las veces que queráis, en un tiempo determinado. Por ejemplo, vamos a colocarnos uno delante del otro en 10 segundos y a ver cuántas veces os cambiáis hacia adelante. Luego hacia atrás, luego hacia un lado, luego hacia el otro. Y para finalizar, vamos a hacer 2 ejercicios con un aro, donde el aro lo colocaréis flotando en el agua, donde tenéis que correr alrededor de él. Luego cambiar el sentido, si vais a la derecha vais a la izquierda y si vais a la izquierda a la derecha. También podéis introduciros por debajo del aro, por encima, meter un brazo, meter el otro, meter un pie, meter el otro. También podéis bucear y entrar. También hacer saltos desde arriba, tirando de cabeza, de palo, de bomba. Y como último ejercicio nos pondríamos el aro por encima de la cabeza y mantener unos 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego por bajo, también mantener 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. También podéis hundirlo coger un aro que pese y hundirlo en el agua y cogerlo con el pie. Luego también podéis que os ponga un aro
que pese también, pero de lado para que podáis bucear, o aguantar un aro y que pase vuestro compañero y moverlo para que sea más dificultoso, todas las posibilidades podéis hacerlas. Y aquí finalizaría nuestra sesión de habilidades tanto de suavización como perfección. Ahora iremos a los estiramientos. Realizaremos los estiramientos pertinentes para evitar lesiones y agujetas para los siguientes entrenamientos o vídeos. Empezaremos por el cuello. Contaremos 15 segundos. Al otro lado. Hacia abajo. Hacia el lado. Hacia el otro. Hacia atrás. Hacia el otro. Al otro. Hacia abajo la palma. Hacia arriba. La otra mano. Aquí contaremos a partir del 10. Hacia un lado. Hacia el otro. Hacia un lado. Hacia el otro. Cruzando.
Ahora el otro. Hacia atrás. Y hacia el otro. Y aquí finalizaría nuestra sesión de hoy. Hoy hemos trabajado las habilidades de visualización y percepción del medio acuático. En la siguiente sesión trabajaremos nuevas habilidades. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Y recordad, yo me quedo en casa, tú te quedas en casa, vais a entrar en casa y hidratarse antes, durante y después del ejercicio. Chao.